buenas tardes, miércoles 19 de mayo. Oiga, qué bonito que es para nosotros, para la Posada Culturas Juveniles, siempre contar con gente que ya pasa por nuestra casa y ya es dueña de casa. Entonces, hoy contamos con la Vera Falconi, con Patricio Vallejo. Ellos son parte de Contra el Viento Teatro, a quienes les vamos a hacer el respectivo curioso que siempre hacemos en la Posada Culturas Juveniles. Primero darles la bienvenida. Bueno, la Vera ya es dueña de casa, así que le viene arrastrando al pato, y el pato también desde este momento es dueño de casa. Vero, Pato, muchas gracias por aceptar la invitación a la Posada Culturas Juveniles. Quiero que primero le cuenten a la gente un poco, bueno, Vero ya le contó a la gente en una entrevista anterior quién es de ella, pero sí quiero que le recuerde un poco cuántos años tiene de trayectoria como actriz, y lo mismo vamos con Pato. ¿Quién es el Pato? ¿Qué hace? ¿Cuántos años está metido en este mundo hermoso del teatro? Así que el espacio es todo suyo. Buenas tardes, Vero, Pato. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchas gracias, Gaby, a ti por el espacio y felicitarte por que mantengas este programa. Muchas gracias. Bueno, yo soy Verónica Falconi, soy actriz del grupo Contra el Viento Teatro, ya desde hace 19 años, ya perdí la cuenta. Empecé a hacer teatro a los 19 años, es mucho tiempo, esta es mi vida, es mi oficio. Y es además lo que en esta pandemia me ha mantenido a flote, ¿no? Saberme portadora de este oficio y actriz, y además saber que tengo que seguir caminando, ¿no? Y eso ha sido bueno. Pues nada más, soy maestra en el grupo, productora, pero como todos que tenemos que hacer de todo, ¿no? Soy me acuerdo en una gira en Brasil, cuando recién empezaba en Contra el Viento, me preguntaron, bueno, Ver, ¿y tú qué haces en Contra el Viento? Y yo dije, yo soy maestra de la escuela, directora de la escuela, directora de la fundación, la barrendera, la trapeadora, la consejera. Porque Padre y bueno, madre a la vez. todo, ¿no? Y así te toca y así empiezas, pero hermoso, ¿no? Esta es la vida que elegí y estoy muy feliz. Eso, nada más, le doy paso a mi maestro, al Pato. Pato, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Cómo así en el mundo del teatro desde hace cuántos años? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy un viejo desconocido del teatro. Probablemente mi vida en el teatro puede estar siendo el doble de tu vida. Tengo 38 años largos, 38 años dedicado exclusivamente al teatro, no hago otra cosa más. He tenido el privilegio de iniciar mi vida en el teatro como actor, pero a los pocos años fundé Contra el Viento, un 2 de enero de 1991, es decir, ya el grupo que yo fundé está cumpliendo 30 años. Son trayectorias largas, desconocidas pero largas, importantes en la medida de su capacidad de intervenir, de contaminar con la ilusión, con la esperanza, pero también con la poesía y con la estética, el entorno social en el que nos hemos movido. Hemos tenido la suerte con este grupo de encontrar muchos espectadores en muchas partes del mundo, y eso ha configurado, si quieres, una vida plena, satisfactoria en el mundo del teatro. Igual que Pero, he tenido que ser maestro, investigador. He logrado configurar una propuesta técnica y una propuesta metodológica que surge desde Contra el Viento y que la hemos llamado el comportamiento barroco del actor en la escena, del actor y de la escena. Y bueno, también he sido director de escena, he llevado a escena, no sé, una treintena de espectáculos. Lo he hecho en Ecuador, en Colombia, en Brasil. También soy dramaturgo. Gran parte de la obra de Contra el Viento, del repertorio de Contra el Viento, son textos que yo he escrito. También he sido básicamente el técnico iluminador del grupo para que mis compañeros y compañeras puedan estar vivos
en el escenario, en cualquiera de los escenarios que hemos visitado. He tenido que yo estar en las cabinas, en las escaleras, en las tramoyas, colgándome. También soy cargador, también barrendero, un poco menos. Ahora un poco menos porque el tiempo va pasando y las lesiones de la espalda comienzan a hacer mella. Entonces, sí, yo he escrito una treintena de obras también. Y bueno, también como investigador he publicado una docena de libros. Es una vida compleja, insisto, desafortunadamente desconocida en nuestro medio, pero que tiene ahí la obra, que el que quiere levantarse, apagar el Netflix, cruzar la cuadra, ir a la sala donde esté presentándose Contra el Viento, pues va a conocer nuestro trabajo. La va a encontrar en las librerías, la va a encontrar en los lugares donde estemos dictando nuestros cursos, nuestros talleres, nuestras conferencias, y se va a encontrar con nosotros. Nosotros somos convencidos de que a pesar de que el camino es complejo, sobre un suelo precario como el de las arenas movedizas, pues nos tenemos que mantener en pie, nos tenemos que mantener en movimiento y seguimos haciendo nuestro llamado. Y aunque nos tome mucho tiempo, poco a poco siguen acudiendo nuevos espectadores, nuevos discípulos, nuevos lectores, perdóname. Y así hemos conquistado, creo yo, un complejo y diverso colectivo de personas, un puñado de personas repartidas por el mundo, que nosotros llamamos la tribu de Contra el Viento Teatro. Unos cuantos están también aquí en el Ecuador. Oye, Pato, tú acabas de decir algo, Contra el Viento, el teatro tiene 30 años de trayectoria, 30 años de creación, 30 años en tablas. ¿Y cómo ha venido evolucionando Contra el Viento en esos 30 años? Cómo ha sido el teatro de hace 30 años, el teatro de ahora? ¿Cómo han ido viendo ustedes esos cambios? Bueno, y Contra el Viento nace como un acto de rebelión. Nosotros no estábamos muy convencidos del teatro que se hacía en nuestro medio en ese entonces. Creíamos que era un teatro que complacía, un teatro que se simplificaba, un teatro que se reducía a abordar ciertas temáticas coyunturales, de moda, y un teatro que había dejado de lado el arte del actor, el arte de la actriz. Y cuando nace el grupo, nosotros nos propusimos trabajar sobre eso. Y ese ha sido nuestro tránsito, nuestro gran aporte, más allá de las construcciones estéticas, pero también con talleres, con demostraciones de trabajo, con masterclass, con conferencias. Entonces, el grupo se ha transformado permanentemente. Con esto te termino. Lo que querría decirte es que a pesar de que han pasado 30 años, desafortunadamente, yo por lo menos sigo viendo que en el Ecuador se hace un teatro complaciente, un teatro que en 2 días se estrena, que da un espectáculo, da 4 o 5 funciones y ya se lo guarda, un teatro que se mueve en un círculo muy pequeño de complacencias familiares, de amistad, y que no logra sacudirse de esa necesidad de construir un paradigma estético, poético, técnico, que pueda trascenderse a sí mismo. Entonces yo siento que Contra el Viento mantiene la misma rebelión. Nos seguimos rebelando contra la quietud, contra la complacencia, contra la mediocridad que desafortunadamente impera. El teatro, se me ocurrió ayer, es el que ocupa la gran cantidad de escenarios, pero hemos sido nosotros capaces de mantenernos llevando el teatro justamente a los lugares donde usualmente no habita. Por eso es que mantenemos nuestra sede, a pesar de que cerramos la sala el año pasado por problemas económicos, pero mantenemos nuestra sede al margen de la ciudad, en un pequeño pueblito. Y pues bueno, en términos muy, muy redondos, te comento eso sobre cómo evoluciona Contra el Viento y cómo mira el teatro de nuestro entorno. Pato, le pregunté la primera vez que le entrevisté a Vero qué hubiera hecho si no hacía teatro. Ahora te pregunto a ti.
Si en tus 38 años de carrera artística realmente no hubieras hecho teatro, ¿cuál era tu plan B? ¿Cuál era tu otra opción? Am, yo no sé, creo que no hubo nunca un plan B. El tema con mi biografía profesional, artística, es que yo tuve que abandonar todo lo que fue dado para mí. Tuve que abandonar una carrera universitaria prometedora, tuve que abandonar el afecto, el cariño, la generosidad con la que una familia de clase media eh, generaba el camino de su hijo mayor, porque yo soy el hijo mayor de mis padres, estudiaba ingeniería porque mi padre es ingeniero, tuve que abandonar incluso mi extracción de clase, tuve que dejar de ser esa clase media, profesional, pequeño burguesa, para convertirme en alguien de la clase trabajadora. Al abandonar todo eso, ya no hay plan B, porque has dejado absolutamente todo. Y cuando dejo todo y me encuentro en un escenario, me doy cuenta de que la única posibilidad de persistir era caminar por mis pasos primero y después construir un universo, un mundo, una patria para poder habitar, porque no había nada que me acoja. No había un sistema teatral, no había compañías que te hagan contratos, no funciona el teatro desde la lógica burguesa. Entonces no tuve más remedio que inventarme una patria, inventé Contra el Viento, me metí ahí, puse una bandera y soy el primer habitante y después ya son muchos los habitantes, porque no solo son los artistas creadores del grupo, los habitantes de Contra el Viento, son sus espectadores, tú como yo ahora soy habitante de tu radio, tú eres habitante de Contra el Viento, y Muchas nuestros gracias. espectadores y nuestros como es lectores y nuestros discípulos que son muchos por muchas partes. Entonces me siento como el haber fundado una patria secreta al margen, que es una patria de rebelión, pero también de mucha dignidad y de mucha libertad. Creo que no habría plan B cuando tienes este sentido de libertad, este sentido de rebelión, este sentido de dignidad. Probablemente si no tuviera el teatro, me hubiese autoconsumido y hoy sería, no sé, como cuando un papel de chocolate lo arrugas y después lo botas. Pero, Pato, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Contra el Viento? Hay una leyenda de cómo surge el nombre. Es muy linda. A los pocos meses de habernos juntado, inicialmente nosotros nos reuníamos para investigar sobre el arte del actor, caminando a tientas porque no teníamos referente. Nos llegaban libros, nos llegaban videos, nos llegaba nada. No conocíamos las transformaciones de los grandes maestros. El siglo XX se estaba terminando. Ya Grotowski, Artaud, Meyerhold, Chekhov, Barba, Lecoq habían hecho transformaciones brutales y al Ecuador llegaba pequeñas cosas en una revista y nosotros empezamos a trabajar sobre esas huellas de esos maestros. Ahora los jóvenes la tienen más fácil porque está el YouTube, porque está el Google, la Wikipedia, yo qué sé, y encuentran una información que en ese entonces no teníamos. Entonces, en ese caminar a tientas, en ese explorar, en nuestra necesidad de trabajar en el arte del actor, un día fuimos hacia la parte norte de Quito, muy cerca de la mitad del mundo, están las ruinas de Rumicucho. En esas ruinas decidimos hacer nuestro entrenamiento, comenzamos a trabajar, hacíamos una especie de danzas, de lo que para ese entonces nosotros llamábamos los ejercicios plásticos con el cuerpo, y de pronto comenzó a levantarse un viento cada vez más fuerte y más fuerte. Si tú has estado ahí, las personas que han ido a Rumicucho deben saber que ahí corre un viento poderosísimo Sí. y comienza a levantar las piedritas y nos golpeaba contra el rostro. Y en un momento, sin haberlo planificado, sin habernos hecho ninguna seña, yo descubro que estábamos todos, éramos 5 en ese entonces, parados en el muro que da hacia la quebrada, con los brazos abiertos, y yo veía cómo el viento golpeaba nuestros rostros, elevaba nuestros cabellos,
y todos teníamos una sensación muy, muy placentera de ser abrazados, de ser acogidos por ese viento fuerte de los Andes. Entonces, después de un tiempo, terminamos el entrenamiento, fuimos a San Antonio, nos comimos un hornado, tal vez, una picada, y dijimos, bueno, ¿y por qué no le ponemos nombre a este grupo que estamos fundando? Y no se dudó, nos llamamos Contra el Viento. Esa es Quiero la hacerles una historia. pregunta. Dentro de todas las actividades que viene haciendo contra el viento, hace algunos meses atrás se planteó hacer este proyecto Bajo el Sauce. ¿Cómo les fue con Bajo el Sauce? ¿Cómo fue la acogida? ¿Cómo fue el tema de la aceptación de la gente? Sé que ustedes estaban también planteando que la gente vaya y diga, bueno, yo no tengo dinero para aportar, pero puedo llevar algo para hacer una pamba mesa. ¿Cómo les fue? ¿Qué experiencia les dejó este tema de Bajo el Sauce? Bueno, primero, como verás, soy parte de una tribu que tiene leyendas y que tiene sus propios ritos, ¿no? Ritos fundacionales. Entonces, por eso también esto de Bajo el Sauce tiene que ver como eso. De pronto creció un gran sauce aquí en nuestra casa, nos pusimos debajo y dijimos, bueno, hay que hacer algo bajo el sauce. Ya. Eh, pues fue hermoso, de hecho continúa, ahorita solamente se paró porque las lluvias de abril y porque teníamos que hacer la obra Estruendo. Entonces solamente paramos por eso, pero en los meses que hicimos vinieron varios grupos de teatro, pero además personas sueltas, independientes, y fue lindísimo porque efectivamente teníamos una caja donde puedes poner tu aporte voluntario, había gente que ponía mucho, poco, nada, no importa, ¿sí? Lo que sí, traer algo para la Pamba Mesa era como parte del trato. Y entonces, lindísimo, porque ocupando los distintos espacios de la afuera, bajo ese sol intenso, la Pamba Mesa siempre era abundante, maravillosa, ¿no? Y las clases, lindísimo, porque era compartir justamente de lo que hablaba Pato, ¿no? La técnica, el etos, el comportamiento barroco que ha desarrollado contra el viento, el Pato sobre todo, a lo largo de todos estos años, ¿no? Toda la sistematización pedagógica que tenemos es brutal, es impresionante. Yo me ponía a hacer como un recuento y decía, bueno, ahora les vamos a dar qué. Es que es una cantidad de talleres, cantidad de ejercicios, cantidad pero además nociones, como todas apuntalando a transformar o aportar un poco a este ethos del actor, ¿no? A esta profesionalización que es tan importante y vital eh, en nuestro teatro ecuatoriano. Así que no, fue hermoso, vinieron grupos lindísimos del Contratiempo, los Perros Callejeros, muchos estudiantes de la Central, de distintos niveles, gente de aquí, de la Merced, mujeres de por acá, lindo, lindo. Y ahora tiene que seguir, ahora junio continuará. Les tengo una pregunta porque estoy así en esa curiosidad. ¿En qué se basa el comportamiento barroco? ¿Qué es este fundamento que ha hecho contra el viento? ¿Qué es el comportamiento barroco? Bueno, mira, en el proceso de construcción de nuestra identidad como grupo y como artistas, como individuos, tuvimos dos importantes encuentros, aunque en realidad muchos con grandes maestros que fueron dejando un legado, una semilla que fructificó en nosotros. El primero fue un encuentro con el maestro Eugenio Barba, uno de los más grandes renovadores del teatro del mundo. Yo tuve el privilegio de viajar por primera vez a Dinamarca, la sede de el Odin, y hacer una residencia con ellos en 1994. Y al año siguiente, en 1995, de una manera, no sé, como una serendipia, como un descubrimiento, fui parte, hice una maestría, yo tengo ese título en letras, y uno de los seminarios que se dictaron en esa maestría lo dictó Bolívar Echeverría, yo diría que el más grande filósofo ecuatoriano. Él dictó un seminario que se llamaba
etos barroco y modernidad en América Latina. Y sembró una semilla que era una curiosidad enorme a partir de los preceptos de Bolívar, que yo invito a la gente que lo lea, los libros de él están en las librerías. Él hace un parangón entre el arte barroco, ese periodo interesantísimo que se da en Europa y después en América, en ese contexto de la contrarreforma, de la resistencia, ese arte complejo que surge de una tensión, de una ambigüedad, un arte que transforma pero no transforma. Bolívar Echeverría hace una extensión hacia el comportamiento cultural, hacia el etos histórico de las sociedades en América Latina. Yo tomo esto y me pregunto sobre el cuerpo expresivo. Y entonces descubro que esos mismos preceptos que tienen que ver con la tensión, que tienen que ver con la ambigüedad, que tienen que ver con el mestizaje como principio, no como suceso, eh, esta idea de mestizaje en donde no hay un nuevo o un algo nuevo que supera a las vertientes que confluyen, sino que es una persistencia de todas las vertientes. En nuestra cultura, lo andino, lo occidental, lo afro persisten, se mantienen, no se diluyen en el mestizaje, siguen teniendo su propia fuerza. Entonces, comencé a trabajar estos preceptos primero en el trabajo corporal con mis actores. Investigamos mucho sobre el arte barroco, fuimos un poquito traviesos, levantamos la falda a las vírgenes y a los santos y descubrimos lo que estaba detrás del ropaje religioso y encontramos un cuerpo de una expresión tremenda. Y entonces comenzamos a desarrollar un camino en función de ese cuerpo expresivo, un cuerpo en tensión, un cuerpo ambiguo, un cuerpo que no es modoso como el cuerpo de la vida cotidiana. En la vida cotidiana tú tienes un cuerpo que está preparado para los diferentes ámbitos. El cuerpo que va al estadio a gritar por el equipo es un cuerpo que es distinto del cuerpo que va a una entrevista de trabajo, que es distinto al cuerpo que va a la discoteca y es distinta al cuerpo que va al centro comercial. Si tú confundes los cuerpos por tu equipo, justo cuando estás en una entrevista de trabajo o cuando estás en la misa. En todo caso, el, el, el trabajo nuestro fue romper con esa expresión modosa, previsible, aburrida del cuerpo en la vida cotidiana y empezamos a trabajar sobre este cuerpo barroco y descubrimos una serie de principios que están en la base del trabajo corporal del actor. Luego hicimos eso mismo con la voz, comenzamos a trabajar, exploramos mucho sobre los cantos barrocos, sobre la música barroca y trabajamos y encontramos un camino también para la voz. Y cuando habíamos logrado trabajar sobre estos principios, tanto corporales como vocales, nos dimos cuenta de que la escena del escenario también tenía estos mismos principios de tensión, de ambigüedad, y comenzamos a trabajar también sobre eso, en algo que nosotros llamamos un tejido de lenguajes, este mestizaje de lenguajes artísticos. Y bueno, yo te lo estoy diciendo de una manera muy corrida, en pocos minutos, esto nos va a tomar muchos años, y normalmente lo podemos organizar en una serie de, no sé, de 6 o 7 talleres. En términos así muy generales, va por ahí la idea de lo barroco, pero lo más importante es que logró calar tanto en la identidad grupal como en una suerte de identidad latinoamericana. Hay un montón de gente que está interesada en nuestros principios, tanto en lo teórico como en lo práctico, y cuando hemos llevado nuestros espectáculos, nuestro pensamiento a Europa, también ha calado como una manera de poder ver una utopía cultural para la humanidad. Nuestra utopía es el mestizaje global, el ser capaces de integrar toda la diversidad,
de ser todo lo humano y que todo lo humano sea parte nuestra y que pueda tejerse dentro del cuerpo del actor y de la actriz, pero también dentro del escenario. Entonces, como una anécdota nada más, el penúltimo espectáculo que hizo el Odin Teatro, que se llama El Árbol, en el programa de mano, Julia Barley, una de las actrices más reconocidas de ese elenco, pero del teatro del mundo, menciona un taller que tomó, que fue discípula de Vero. Vero dictó ese taller en Brasilia y Julia, en sus reflexiones sobre la creación del espectáculo, dice porque supone que también hemos empezado a dejar huellas firmes que otros, incluso grandes maestros, pueden seguir y a dar continuidad a este legado maravilloso que es tan antiguo como el ser humano, que es el teatro. Pero antes de cerrar este bloque, algo que usted quiera acotar, incluir en este tema bonito de cómo surge esta experiencia de lo barroco para Contra el Viento. Nada, que cuando Pato empieza a hablar de lo barroco y lo barroco, pues yo me empiezo a preguntar en qué consiste ser una actriz barroca, porque no era algo para lo que yo me había formado o me venía formando incluso en Contraviento. Entonces fue interesante como mirar, decir, ¿qué pasa en lo barroco? A ver, pienso en un cuerpo barroco, son cuerpos lacerados, son cuerpos, si quieres, el cuerpo social, solo pensando en la mujer, está la Sor Juana, son cuerpos flagelados, cuerpos represados, que tenían su única posibilidad de expresión o la literatura, ¿no? Las novelas, la poesía. Y entonces digo, será, yo no sé si quiero ser una actriz barroca, ¿no? Pero porque tenía desde este otro lugar, solo mi relación con el arte barroco y el cuerpo social de la mujer, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es el barroco. Después del instante en que comprendo, en que es un ethos, es un modo de ser, ese modo de ser de mi modo de habitar la atención, de querer habitar la atención, de querer habitar la crisis, de reconocer que vivo en permanente crisis y de reconocer que puedo ser todo o puedo ser nada, ¿sí? Entonces, en vez de deprimirme de que no soy nada, resulta que puedo ser todo y eso es magnífico, ¿no? Y entonces resulta que mi cuerpo social, si quieres, se vuelve un cuerpo muy libre, ¿no? Muy libre y con este reconocimiento de decir, o sea, yo puedo aprender esa danza buto y puedo esa danza de abanicos y puedo el flamenco y puedo, porque entonces entro a ser parte de todo, ¿no? Y entonces, claro, mi libertad mental y física expanden sus límites y yo como actriz también encuentro una libertad maravillosa y entonces me siento como que cada cosa del mundo es un material para mi creación, ¿no? Me da una libertad maravillosa que encontré, ¿no? En esto de la actriz barroca. Qué bonito, hemos conocido de qué trata el tema de lo barroco dentro de Contra el Viento. Y vamos a seguir conversando con Pato, con Vero. Les voy a pedir en este momento que apaguen su micrófono un minuto. Le voy a invitar a la gente a escuchar a esta banda lojana, se llama Ósfera. Vamos a escuchar este tema que se llama Alusión y venimos breve.
veces me aprietas en la infinidad. La brisa carrea, doy de flame fragancia, desaparece con una ilusión. Qué hermosa. Me Le encanta. gustó, justamente escogí ese tema porque hay una parte en que le dice, necesito saber si el viento está corriendo a favor. Entonces, por eso quería preguntarles, contra el viento. ¿El viento está corriendo a su favor en estos tiempos? Pues la verdad es que el viento hace un poco lo que le da la gana con nosotros y nosotros tenemos que resistir, apelar a la fuerza, apelar al oficio, a la ilusión, a la esperanza, al asombro, porque de verdad hace lo que quiera. A veces va a favor, a veces nos tira, a veces nos revuelca, pero nos mantiene en movimiento y eso sí. Creo que esa es la condena de llamarnos contra el viento, que estamos en movimiento. Así Ah, que, Vero, diga. no, dele, Vero, lo que usted quiere decir. Quiero ahora sí entrar de lleno a Estruendo. Tiene unos nombres súper peculiares para las obras, para el grupo, Contra el Viento, Estruendo, todo es climático en Contra el Viento Teatro. Hablemos un poco. Es que ustedes son personas de clima, pero son de clima caliente. A mí me encanta la energía y el amor que le ponen a sus cosas. Hablemos ahora de Estruendo. ¿Cómo surge esta obra? ¿Bajo qué necesidad surgió Estruendo? Bueno, el nombre de la obra es Estruendo, ceremonia para enjuiciar al espíritu del tiempo. Ese es el nombre completo de la obra. Tiene una historia larga, como suele suceder con los espectáculos de Contra el Viento, que nos toma muchos años crearlos. El punto de partida de esta obra fue un encuentro, un intercambio muy fructífero que hicimos con el maestro Juan Monsalve, el director del Teatro de la Memoria en Bogotá. Él es un genio del teatro y en el año 2013 hicimos un intercambio que dejó ciertos materiales a partir de un poema escénico que escribió él que se llama Lady Machine. Nosotros hicimos un work in progress que lo dirigí yo sobre los materiales que trabajó Juan Conver. A partir de ahí tuvimos la necesidad de intervenir esos materiales para convertirlos en un espectáculo que tenga que ver con nuestra identidad personal, pero también grupal, y como siempre, el compromiso que tiene Contra el Viento con el entorno en el que nosotros nos movemos. Nosotros hacemos un teatro que si bien tiene una enorme capacidad de encontrar espectadores en todas partes del mundo, es también un teatro que surge de los impulsos de nuestro entorno social. Somos un grupo que se ha comprometido con la realidad social del Ecuador y de América Latina. Entonces, intentamos producir este espectáculo, hicimos una decena de intentos de obtener recursos en fondos concursables, pero como Contra el Viento es un grupo que no tiene la suficiente calidad, nunca ganamos, entonces nos tocó ir postergando la concreción de este trabajo. Sin embargo, cada tanto lo retomábamos, hacíamos improvisaciones que otra vez debíamos guardarlas porque teníamos que difundir el resto de obras del repertorio, porque teníamos que mantener nuestros cursos, nuestras clases, las giras, etc. Hasta un momento, más o menos hace un par de años, cuando integra el grupo
y consolida su ingreso al grupo, Esteban Moya, empezamos a retomar este proceso. Y como suele suceder con los trabajos de Contra el Viento, parecía que no llegábamos a ningún lado. Lady Machine es un texto que se inspira en los personajes de Macbeth, de Shakespeare, la obra de Shakespeare, y nosotros indagábamos a partir de ahí sobre el poder, sobre la fragilidad de quienes son portadores del poder, pero no encontrábamos un camino hasta octubre de 2019 en Quito, que fue un detonante brutal para entender lo que nosotros estábamos queriendo hacer con esta obra. Por eso la llamamos Estruendo, porque para nosotros esa potencia de octubre fue un impulso enorme. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar materiales, encontramos personajes que se iban tejiendo con los de Shakespeare, y después llega la pandemia y llega estos sucesos dolorosísimos y tristes de Guayaquil, de estos cuerpos envueltos en bolsas de basura, de plástico, tirados por la calle, esa vergüenza como sociedad de haber despreciado, haber desvalorado la vida a ese extremo. Entonces, con una enorme rebelión, decidimos cantar y despedir a estos ecuatorianos que tuvieron que irse antes de tiempo, sin una ceremonia que los despida, sin un canto, sin una ofrenda que los prepare para el largo viaje. Entonces comenzamos a tejer todos estos impulsos. A eso se sumó el cierre de nuestra sala. Descubrimos que nosotros también éramos víctimas del desprecio, de la desvaloración, de cómo el poder construye sociedades de privilegios y sociedades de despreciados. Los despreciados pueden morirse por las calles, pueden no vacunarse, pueden no tener empleo, pueden echarlos a la calle, pueden sobrevivir como sea, y los privilegiados pues seguirán comprando a 1.000 y vendiendo a 1.200 y con sus ganancias volver a comprar, y estos privilegiados se vacunarán y estos privilegiados podrán tomar aviones para ir a hacer turismo de salud, y estos privilegiados seguirán construyendo una sociedad que no es la real. Entonces, esta sociedad de los invisibilizados, de los despreciados, de los desvalorados, esta sociedad que ha generado la indiferencia del poder y en la que estamos nosotros, los artistas escénicos, nos impulsó a el tránsito final. Construimos un espectáculo en donde se tejen más o menos 3 historias. La una es la de una cantora, una juglar, que narra sueños de pandemia, y con eso además hacemos un pequeño guiño de homenaje al gran Artaud, Antonin Artaud, el maestro renovador del teatro en inicios del siglo XX francés. Después hay 2 actores, una actriz y un actor, que quieren interrogar, que quieren enjuiciar al espíritu del tiempo, que es el espíritu de la complacencia, del poder, de la indiferencia, del desprecio. Y después están los personajes de Shakespeare. Y en estas 3 historias hacemos un tejido que, yo digo, Contra el Viento, todos los espectáculos Contra el Viento, en el fondo han sido impulsados, yo creo que por mi abuela, porque mi abuela era tejedora, le encantaba tejer, y yo cuando era niño vivía con ella, porque mis padres vivían en el campo y yo venía a estudiar a la escuela a la ciudad, y una de las cosas más lindas que yo recuerdo es verla tejer, ver la cascada de hilos de lana de colores y los ovillos que se iban moviendo mientras se desenredaban, y ese oficio de tejer se quedó en mi propuesta como creador. Yo no puedo hacer un teatro de un solo hilo, con un solo tema, con un solo conflicto. Yo
siempre haré un tapete, un tejido, y me gusta que el lado que ve el espectador esté elaborado, cuidado, con los colores y las formas precisas. Pero también me gusta mostrar el otro lado, ese lado donde están los amarrados, los saltados, este hilo que quedó aquí, después se junta acá, ese, el otro lado del tapete, que es también el trabajo, el oficio del director de escena. Entonces así se fue configurando y en los últimos 4 meses ya le pusimos acelerador a fondo, trabajábamos jornadas de muchas horas hasta la medianoche, intervenimos una cabaña de campo que está junto a la nuestra, la convertimos en un espacio escénico, ahora ya no hay más, ahora ya volvió a ser esa cabaña donde la sala es sala, el comedor es comedor, pero durante unas semanas fue el lugar donde trabajamos y donde estrenamos Estruendo. Yo te diría que es un poco por ahí. Es difícil para mí resumir porque nuestros espectáculos no son narrativos, no cuentan una historia, son más poéticos, tienen una construcción más visual, más sonora, pero lo que sí te puedo decir es que el equipo de gente creativa que se sumó y que son parte de Contra el Viento desde hace tantos años, como Sara Constante, que siempre ha sido nuestra directora de arte, como Damián Bonilla, que es un maestro maravilloso que regresó hace un año de Rusia, donde se graduó como maestro de composición del Conservatorio Rimsky-Korsakov y que compuso la música y que la interpretó en vivo y que la va a seguir interpretando en la difusión de Estruendo. Y obviamente el trabajo actoral de Mabe, de la Mabe, que es la tercera pata de esta mesa, que somos la Vero, Mabe y yo, que estamos juntos 20 años y que ya somos el núcleo de Contra el Viento, al que se suma Esteban Moya, que es un joven actor con una potencia y una fuerza enorme, y Vero, entonces los tres en escena, y bueno, el texto lo terminé de escribir yo, y la puesta en escena la hice yo. Y bueno, también hay un video que lo crea Dilyara Ajatova, que es una artista rusa que ya está residiendo aquí en el Ecuador. En el espectáculo hay 2 momentos en donde proyectamos un videoarte. Y bueno, hay la creación lumínica que nos aportó enormemente Raymond Duque, que es un director, actor, amigo nuestro, vecino nuestro de acá de la Merced, y que con su talento y su generosidad fue el aporte en la creación de la luz del espectáculo. Entonces, y esta obra ya fue presencial. ¿Perdón? ¿Esta obra ya fue de carácter presencial? Sí, O sea, ¿ya sí. tuvieron público? Tuvimos público, hicimos todas las funciones, hicimos obviamente con distanciamiento para una capacidad máxima de 9 espectadores por función, por muy poquitos los privilegiados que hasta ahora han podido verla presencialmente. Pero la vamos a tener de nuevo. O sea, si hay estruendo para más. Yo digo que si es que la tradición de Contra el Viento no falla, esta obra debe dar 200, 300 funciones, como todos los espectáculos de Contra el Viento. Yo creo que el privilegio de mantenernos como grupo, de mantener el núcleo de creadores, es ese justamente, el poder mantener el repertorio y el poder mantener en difusión todas las obras del repertorio. Entonces, como tú ves, El Camino de una Estrella tiene como 900 funciones, La Flor de la Chuquiragua está acercándose a las 700 funciones, La Canción del Sicomoro, que ya vamos a dar una nueva función maravillosa, ya vamos a hablar de eso acá en el Teatro Sucre, está sobre las 200 funciones, al final de la noche sobre las 200 funciones, y así todo el repertorio de Contra el Viento está permanentemente en difusión, entonces con certeza Estruendo tendrá una enorme, larga y ojalá internacional difusión. Sí. Ahorita Nos estamos vamos. pensando ya, produciendo cosas para octubre, para poder ir a Quito a un teatro en octubre. Ojalá las condiciones, las medidas, todo pase, ¿no? O sea, justamente eso quería preguntarles porque estamos casi cerrando. A futuro Contra el Viento ya está planificando cosas, pero el futuro más cercano es para el mes de octubre. El futuro más cercano tenemos función de la Canción del Sicomoro en el Teatro Sucre el 5 de junio a las 5 de la tarde.
En el Ya, Teatro Sucre. La primera vez que Contra el Viento va a estar en el Teatro Sucre. Mi maestro, lo primero, el Pato, lo primero que me enseñó fue a trapear el escenario y a besar el escenario cuando es nuevo. Así que es lo que voy a hacer ahí en el Teatro Sucre. La ah, canción del Sicomoro, el 5 de junio a las 5 de la tarde. Es presencial. La entrada está solo a $6. O sea, yo me iría feliz porque es la posibilidad de encontrarnos, de sentirnos, de aromarnos otra vez. Está buenísimo. 5 de junio, ¿a qué hora? 5 de la tarde. 5. ¿El aforo es para cuánta gente? 60 personas nada más. Oiga, Es y para no que es caro, tengan... $6, es el combo que ya no se pegan hace años. Además, Exacto. además del Teatro Sucre, el Teatro Sucre es la historia de nuestro teatro, es el edificio icónico de nuestra ciudad, es un edificio que acogió a grandes artistas y tú te imaginarás la emoción que tenemos para nosotros, para un grupo al margen, un grupo que aunque tenga una difusión enorme en el mundo entero, nunca nos hemos presentado en el Teatro Sucre. Esta va a ser nuestra primera vez. Entonces estamos felices y emocionados y estamos invitando al público para que cope la capacidad presencial, que disfrute de una de nuestras obras en un teatro bellísimo y pues si ya no alcanzaron a comprar la entrada presencial, también va a haber una transmisión virtual porque esto es parte de un evento que organiza el Teatro Sucre que se llama Fiesta Escénica. Oye, de mi parte, desearles mucha mierda, creo que así se dice. Tengo entendido que también se dice, rómpanse una pata el momento que suban al escenario, así que de mi parte, rómpanse las patas y mucha mierda, que todo les surja bonito, que la gente vaya, porque eso es lo importante. Revivir al teatro, sí, con las medidas de seguridad, cuidándonos, pero creo que ya la gente está muy aburrida de ver las cosas de manera virtual y el teatro se debe sentir presencialmente, no puede ser a través de un computador, es imposible. No sé, algo con lo que ustedes quieran cerrar, Pato, Vero, casi nos vamos. Con lo que ustedes quieran cerrar, el espacio es suyo. Gracias. Yo solamente quiero mencionar un poco la obra que vamos a presentar en el Teatro Sucre, es La canción del Sicomoro. Es un espectáculo en el que en escena están Vero Falconi y Mabe Bonilla, que son, como te decía, las dos actrices que han sostenido ya por larguísimos años el trabajo grupal de Contra el Viento. Es una obra que se inspira en personajes de Shakespeare también, que en este caso de Otelo, pero que tiene una vigencia a veces dolorosa, pero muy fuerte, y que en este contexto de pandemia se ha multiplicado, porque evidentemente trata el tema del femicidio. Otelo, en la historia de Shakespeare, asesina a su esposa Desdémona, pero además trata la segregación, el desprecio, la xenofobia, que Yago, que es el personaje que urde la trama en la obra de Shakespeare, genera. Y nosotros la hemos contemporaneizado, la trabajamos desde nuestra propuesta, con una música en vivo, con danzas, con cantos, con personajes que son realmente brillantes y que yo estoy seguro que el espectador lo va a disfrutar porque el contexto, el teatro Sucre, como que aporta muchísimo a la estética de esta obra. Entonces, y bueno, la dramaturgia y la dirección del espectáculo fue mío, la música de la obra la hace María Belén Bonilla, la MAVE, y eso creo, un poco lo que quería era ahondar un poco en cuál es la obra que vamos a presentar, que es una obra que está en el repertorio de Contra el Viento desde hace algunos años, que ha girado por varios países de América Latina y que ahora vuelve a Quito, al Teatro Sucre, y que nos daría una alegría enorme ver la capacidad reducida por el tema de la pandemia, pero copada con el calor de nuestros espectadores. Así que les esperamos. Vero solo va a cerrar con eso, les esperamos. Sí, no, yo estoy muy feliz. Yo espero de verdad que vayan en este tiempo de tanta desconexión, de tanto muro, de tanta distanciamiento. Va a ser hermoso sentirnos, de verdad, las temperaturas, las aromas que tanto nos hacen falta.
es vital ahora ir, ¿no? Esta experiencia sensible que no la tenemos en la computadora, como tú bien dices, es importante porque es vital para la vida, para el espíritu, ¿no? Para el cuerpo. Así que vayan, es una oportunidad maravillosa. O sea, yo de verdad no me la perdería. Así que nos esperamos. Oiga, de mi parte, vaya al teatro. Es importantísimo también. Los artistas viven de esto, así que vaya al teatro, disfrútelo. No es solamente una cuestión de ir y pagar, porque uno paga realmente por sensibilizarse, por sentir, por conocer. Incluso diría yo, por tener su historia dentro de esa historia. Porque a veces nos pasa que el teatro, uno se siente y dice, chuta, es que por eso estoy pasando, o por eso pasé. Y a la final el teatro lo que da es ese aliciente para salir de esa cotidianidad, de ese dolor, de ese sufrimiento. Vaya al teatro y contra el viento el teatro tiene obras de calidad. Así que me invito a vaya al La teatro. obra es bellísima, les invito. Es una experiencia estética sensible, increíble, porque la obra es muy, muy bella. No es porque actúe yo, ni porque estoy Por si acaso. por si acaso. Estoy siendo muy objetiva. La obra es preciosa, así que se las recomiendo de verdad. Oiga, de mi parte, Pato, Vero, agradecerles. Les voy a pedir que no se vayan, vamos a hacernos una foto para redes. Amigas, amigos, aquí se va a cerrar la Posada Culturas Juveniles. La próxima semana nos visita desde Guayaquil Eric Mujica. Nos está presentando una nueva producción musical. Así que pilas por ahí. Conmigo nos vemos a las 15 horas del próximo miércoles. Mi nombre, Gaby Albornoz Andrade. Vero, Pato, muchísimas gracias. Se cierra la puerta de la Posada Culturas Juveniles. Buenas tardes, gente.